SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La crisis de Ceuta se le atraganta al Ministerio del Interior. Esta tarde hemos sabido que la justicia mantiene suspendidas las devoluciones de menores a Marruecos. La jueza dice que Interior no ha cumplido los trámites que marca la legislación en nuestro país para devolver a los niños que llegaron a la ciudad autónoma el pasado mes de mayo. Y solo un par de horas después de que se hiciese pública esta decisión judicial, hemos sabido que el presidente Pedro Sánchez ha convocado mañana en la Moncloa al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Vamos al detalle. Nieves Goicoechea, buenas tardes. Buenas tardes. El Ejecutivo no va a esperar a que se conozca la sentencia porque eso podría llevar meses. El presidente del Gobierno ha decidido liderar la solución al problema de Ceuta, dice su entorno, y por ello convoca a Vivas para buscar fórmulas de cooperación y el encaje jurídico, según fuentes gubernamentales. Este tema ha generado conflictos en la coalición del Ejecutivo porque Unidas Podemos ha rechazado la gestión de la repatriación por parte del Ministerio del Interior. El juzgado de Ceuta ha confirmado este martes la paralización de las devoluciones de los menores que cruzaron a la ciudad autónoma en la crisis migratoria del pasado mes de mayo. Dice la juez que el acuerdo de España-Marruecos no es un tratado internacional y que Interior se ha saltado los trámites que establece la ley para repatriar a los menores no acompañados. Veremos si dice algo sobre esa decisión el ministro Marlaska, que tiene previsto comparecer en unos minutos en la base aérea de Torrejón, en Madrid, en donde acaba de aterrizar un nuevo vuelo con 290 evacuados procedentes de Afganistán. Precisamente el G7 se ha reunido esta tarde en un encuentro monográfico de urgencia sobre la crisis afgana. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, acaba de decir que no va a haber reconocimiento de un Estado liderado por los talibanes, aunque sí habrá conversaciones. Hay conversaciones operativas que son necesarias para los procedimientos diarios en Kabul y en el aeropuerto, pero esto es algo completamente separado de las conversaciones políticas o cualquier cuestión sobre el reconocimiento. Tenemos condiciones muy estrictas y estamos muy unidos en la cuestión del reconocimiento, que no está sobre la mesa. Entre los líderes mundiales todo sigue girando en torno al calendario y a la cuenta atrás que se ha iniciado hasta el día 31, momento en el que los talibanes quieren a las tropas internacionales fuera del país. Biden tiene la intención de cumplir el plazo para evitar el riesgo de un ataque terrorista, publica hasta ahora el New York Times, mientras desde la Unión Europea piden a los norteamericanos que mantengan su presencia allí hasta que se garanticen todas las evacuaciones. Y sobre el terreno, en Afganistán, se pone todavía más difícil llegar al aeropuerto de Kabul. Los talibanes han dicho esta tarde que ya no van a dejar pasar a los ciudadanos afganos a la terminal y les piden que se vayan a su casa porque aseguran no pueden garantizar su seguridad. Eso cuando hay miles de afganos que sí tienen la documentación necesaria para salir de allí por haber sido colaboradores de los países occidentales como el nuestro. ¡Entran! ¡España! ¡Vamos! ¡Nos llevamos, Gillo! Nuestras fuerzas de seguridad intentan sacar entre los miles de personas a aquellos que sí tienen esos documentos. Este vídeo descorazonador lo tienen ya en cadenaser.com. Mientras, la ministra Robles ha dado por hecho hoy aquí en la SER que va a haber personas que se queden por el camino y no puedan salir del país porque, dice, llegar a subirse a un avión es ahora mismo una carrera de obstáculos. El principal problema es, primero, llegar a Kabul. Ya la gente que no ha llegado a Kabul yo lo veo muy difícil porque todo el país está tomando. Una vez en Kabul, poder acceder a las proximidades del aeropuerto, y una vez en el aeropuerto, pues que puedan entrar por las puertas. La gente se congrega en la puerta que dicen y luego se cambia de opinión. La situación es dramática. La situación es dramática y la brutalidad crece cada vez más. La ONU ha acusado hoy a las milicias talibán de estar realizando ejecuciones sumarias. Sobre la pandemia, la mortalidad registrada hoy es altísima. En las últimas 24 horas han fallecido por COVID 190 personas en nuestro país. Es la cifra más alta desde el mes de mayo y paralelamente la vacunación avanza. Más de 60% de los jóvenes entre 12 y 19 años tienen al menos una dosis de la vacuna. Y también sobre la crisis sanitaria, la Generalitat renuncia a la implantación del toque de queda después de que el Tribunal Superior de Justicia haya echado para atrás los intentos del Gobierno de que se aplicase esta medida. A partir del viernes no va a haber una hora límite para irse a casa en ninguno de los 19 municipios en los que todavía está vigente la medida.
Sobre medio ambiente, esta noche a partir de las 10, las 9 en Canarias, hablaremos con la alcaldesa de Cartagena, una de las zonas de la región de Murcia que se están viendo más perjudicadas por el lamentable estado del Mar Menor, que lleva días con miles de peces muertos en el agua por las sustancias tóxicas que se vierten en él, mientras las administraciones se siguen pasando la pelota de una a otra. Hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado así al Gobierno de López Miras. No se trata de una cuestión de conflicto de competencias, sino quizás de dejación del ejercicio de las competencias. Una situación de estas características no se produce en un día, no pasa en un fin de semana, sino que es la consecuencia de muchos años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas para el medio ambiente. Y añadimos hasta ahora una triste despedida para los amantes de los Rolling Stones. Porque acabamos de saber que Charlie Watts, el histórico batería, ha muerto a los 80 años. Mick Jagger y Keith Richards siempre lo han definido como el auténtico líder de la banda. ¿Con qué seguimos? Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recordando que hay avisos de protección civil ante la previsión de tormentas y de lluvias intensas. Dice la EMET que las zonas más afectadas estarán en el este del Pirineo, el sistema ibérico, el sistema central, puntos del área mediterránea y las comunidades de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Ampliamos lo que va a pasar en las próximas horas con Jordi Carbó. Buenas tardes. Tormentas que ahora mismo descargan en el centro de la península y que con la llegada de la noche irán a más. Se extenderán a cualquier punto del sur de Castilla y León y de Aragón, también a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, interior de Andalucía, sobre todo la parte más oriental, así como Murcia y la Comunidad Valenciana. Algunos chubascos alcanzarán el sur de Cataluña y Baleares. Y mañana estas tormentas irán reapareciendo en distintos momentos del día, más sol en el Cantábrico y zonas próximas. El Gobierno ha dado luz verde a la declaración de zona catastrófica a las zonas afectadas por incendios este verano. Y esto se traduce en ayudas. El peor incendio, recordamos, se declaró en Castilla y León, en la provincia de Ávila. Ardieron unas 22.000 hectáreas, uno de los más devastadores de las últimas 2 décadas. Y el precio de la luz, no hay tregua, Sira Valdés. Mañana de nuevo rozará su máximo histórico. Tras subir más de un 2% hoy, el precio del pool eléctrico se encarecerá este miércoles un 14,4% más, hasta situarse en los 116,73 € el megavatio hora, de forma que marca su tercer registro más alto de la historia. Se queda tan solo un 0,5% por debajo del precio récord registrado hace un par de semanas y volverá a triplicar el precio marcado el miércoles comparable del año pasado. De momento, el precio para este martes en el mercado mayorista se sitúa en los 102 € el megavatio hora, lo que para el consumidor con tarifa regulada supondrá pagar un importe máximo de 32,8 céntimos el kilovatio hora. Será a las 9 de la noche. Ahora mismo ese importe es de 32,6 céntimos. Titulares del deporte, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Esther, buenas tardes. La noticia del día es que Ansu Fati ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros en el Barça después de 10 meses lesionado y de 4 operaciones de rodillas. Se espera que vaya haciendo más trabajo con el grupo y hasta se habla ya de la posible vuelta para la cuarta jornada de Liga, en la que el Barça visita al líder, el Sevilla. Además, hoy se han inaugurado los Juegos Paralímpicos de Tokio. En la vuelta a la 10ª etapa ha tenido un gran final. La etapa se la ha llevado el australiano Michael Storer. Ha habido cambio de líder en el rincón de la victoria. El nuevo maillot rojo es el noruego Christian Eiken, maillot que ha perdido Primo Roglic, que ha sufrido una caída en el final de etapa bajando el puerto de segunda. Ahora está a 58 segundos de Eiken. 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Vamos con todo. Estamos pendientes de la comparecencia del ministro Marlaska. El titular de Interior es hoy quien recibe a los afganos en ese avión que acaba de aterrizar en la base de Torrejón y tiene interés lo que pueda decir en esa comparecencia sobre la situación en Ceuta con los menores después de que la jueza haya decidido mantener paralizadas las devoluciones. Mientras, vamos al detalle de la información sobre Afganistán. Afganistán, los que no pueden salir. La Organización Mundial de la Salud alerta de que solo tiene material médico en Afganistán para una semana. Hay más de 500 toneladas de material bloqueadas en Dubái y es imposible enviarlas por la caótica situación en el aeropuerto de Kabul. Eso sí, han recibido ofertas de vuelos para llevar el material y esperan noticias alentadoras en los próximos días, según decía, y le escuchábamos de fondo, el director regional de emergencias. La Organización Mundial de la Salud además teme que se pueda producir un aumento de los casos de COVID debido a los desplazamientos internos.
Afganistán, los que quieren marcharse. Naciones Unidas ha pedido a los estados que apoyen la creación de corredores para la salida de migrantes y refugiados, que se amplíen los programas de asilo y el reasentamiento. Michelle Bachelet ha recordado que los países vecinos de Afganistán, que son los que pueden recibir un mayor flujo de refugiados, pues van a necesitar recursos logísticos y financieros para ayudarles. Ahora mismo hay más de 2,5 millones de afganos refugiados en otros países, pero el 90% de ellos se encuentran en los vecinos Pakistán e Irán. Bachelet advertía. Hemos recibido informaciones creíbles de violaciones muy graves de la ley humanitaria internacional y de los derechos humanos, que están teniendo lugar en muchas zonas bajo control talibán. Incluyen, entre otras, ejecuciones sumarias de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas que se habían rendido, restricciones de los derechos de las mujeres, incluso de moverse libremente, de las niñas a ir al colegio, el reclutamiento de niños soldados y la represión de protestas pacíficas. Estados Unidos sigue marcando la semana que viene, el 31 de agosto, como la fecha tope para salir de Afganistán y concluir la evacuación. La Unión Europea pide que Estados Unidos permanezca en el aeropuerto mientras duren las evacuaciones para garantizar un acceso justo a ese recinto. Ahora ampliamos la situación en el país y el plan de salida. Afganistán, los que lo han conseguido. Están entre ellos los que acaban de llegar a España. Esta tarde otro vuelo procedente de Dubái con casi 300 personas que ha llegado ya. Están desembarcando esos afganos. La ministra de Defensa reconocía esta mañana en la SER, la hemos escuchado en portada, que los que no hayan llegado ya a Kabul tienen muchas dificultades para salir. Pues de punta a punta de ese aeropuerto hay muchísimos kilómetros. Lo controlan los americanos, los estadounidenses, pero fuera del aeropuerto de Kabul es imposible salir. Se puede intentar de una forma coordinada, a ver si en los próximos días se pudiera hacer algo de poder recoger a alguna persona fuera del aeropuerto, pero hoy por hoy eso es imposible. Los talibanes han advertido a los que están en el aeropuerto que tienen que marcharse y han pedido a los afganos que no vayan a ese punto. Información de Álvaro Zamarreño. No está claro si su intención es impedir que quienes no estén ya en el recinto del aeropuerto puedan sumarse y salir del país, pero en una rueda de prensa el portavoz de la Confederación Talibán se refería a la evacuación hecha por Estados Unidos de miles de profesionales como a una fuga de cerebros que tiene que parar porque va a dañar a Afganistán. Este mismo portavoz se ha dirigido a los afganos pidiéndoles que vuelvan a sus casas y se reincorporen a sus puestos de trabajo. Intentar que el país vuelva a funcionar, al menos como lo hacía hasta hace unas semanas, parece ser el mensaje continuo de los talibán, que a diferencia de lo que hicieron hace 20 años, están poniendo sumo cuidado en, por ejemplo, normalizar sus lazos con Irán, que es una línea vital de abastecimiento para el país. También han seguido con los nombramientos del que será su nuevo gobierno y, según Al Jazeera, han decidido poner al frente de defensa a uno de los jefes que Estados Unidos tuvo presos en Guantánamo. Ese plan de evacuación es el que ha analizado el G7 en su reunión de esta tarde. Han comparecido el presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión, no tanto cómo hacerlo, sino cuándo concluirlo. Así que es clave la fecha del 31 de agosto. Rafa Panadero, buenas tardes. Buenas tardes, sí. De momento Biden no quiere mover esa fecha, pese a que desde la Unión Europea el presidente del Consejo, Charles Michel, ya ha insistido en la necesidad de asegurar el aeropuerto el tiempo que sea necesario y de garantizar un acceso justo para todos los ciudadanos que tengan derecho a ser evacuados. La canciller Merkel ha admitido tras la reunión que las evacuaciones no van a poder seguir sin el apoyo de Washington y ha dicho que habrá que buscar entonces una vía civil para seguir cuando el ejército estadounidense ya no esté. Este G7 se cierra con el compromiso de mantener la presión sobre los talibán para que alarguen este plazo. Para intentar eso se admite que hay que hablar con ellos, pero hay también acuerdo en que van a ser solo conversaciones sobre asuntos operativos, que nada tienen que ver con un planteamiento político. El reconocimiento de la milicia, de momento, no está sobre la mesa. Cerramos el capítulo de Afganistán y empezamos a escribir el de la pandemia. Desde mayo no se notificaba un dato así. 190 personas más han fallecido por coronavirus. Y esto con todo lo que supone, mientras siguen descendiendo los contagios. María Manjabacás. La incidencia acumulada ha bajado 12 puntos, está en 305 contagios por 100.000 habitantes, con casi todas las comunidades todavía en riesgo extremo de transmisión, salvo Asturias, Valencia y Canarias. También se ha reducido la presión en los hospitales, en las UCIs. La ocupación de camas ha bajado del 20%, pero aún así, con estos parámetros, ha habido un repunte importante de muertes, casi 200 en 24 horas, y esto, Esther, no lo veíamos desde el 11 de mayo. Avanza la vacunación en el grupo de los que tienen entre 12 y 19 años, María.
En el tramo de 12 a 19 años de cara al inicio del curso escolar, más de un 60% ya tiene una dosis puesta y el 16% está totalmente inmunizado. Aquí se ha visto un ritmo creciente de vacunación, pero a nivel general se ha ralentizado. En 24 horas se han puesto menos de 400.000 inyecciones. No es lo habitual, se ha notado mucho en agosto, y la consecuencia, junto con la llegada de más vacunas que se han quedado en las neveras, donde se guardan ahora mismo casi 8 millones de dosis, el stock más alto desde que comenzó en diciembre el proceso de vacunación. ¿Tercera dosis sí o no? El debate sigue abierto y en algunos casos se resuelve por la política de los hechos. La Agencia Europea del Medicamento aún no se ha posicionado, mientras en Francia se recomienda ya para las personas vulnerables. En Israel se amplía la edad para pincharse. Se autoriza ya para los mayores de 30 años. Resumimos con Merche López Serrano. 1,5 millones de personas ya tiene la tercera dosis, aproximadamente el 16% de la población de Israel. La campaña empezó en julio para mayores de 60 años y ha mostrado una efectividad del 86% según los primeros ensayos, con una cantidad de contagios muy inferior respecto a los que no tienen esta última dosis. El país ha ido extendiendo el rango de edad hasta llegar hoy a los mayores de 30, mientras atraviesa su cuarta ola y registra un aumento diario en la cifra de contagios. Francia recomienda que mayores de 65 y personas vulnerables se pongan la tercera dosis de la vacuna, al menos 6 meses después de haber recibido la pauta completa. Deben ser del tipo ARN mensajero, como son Pfizer o Moderna. Precisamente hoy, la Agencia Europea de Medicamento ha autorizado la fabricación de estas dos vacunas en nuevas plantas en Francia, Alemania y Estados Unidos. Esto permitirá aumentar el suministro en la Unión Europea. La Generalitat de Cataluña renuncia al toque de queda. Después de los 2 varapalos de la justicia, las autoridades sanitarias han decidido descartar esta medida en la veintena de municipios que estaban en vigor y mantener, eso sí, el resto de medidas. Ampliamos con Andrea Villoria. Hasta ahora los jueces solo habían autorizado aplicar el cierre nocturno en 19 municipios, aquellos con una incidencia por encima de los 250 puntos. Pero los contagios están bajando, en algunos municipios se desploman y ahora mismo de esas 19 poblaciones con toque de queda, solo 4 tienen datos suficientemente graves como para mantenerlo. Son los pueblos de Alcarrás, Móra d'Ebre, Salrà y Sal. Eso, sumado al doble revés de la justicia, ha hecho que el Govern se dé por vencido. Solo pide prorrogar la restricción de reuniones de un máximo de 10 personas y del 70% de aforo en actos religiosos. Sí que sigue vigente el cierre de la actividad a partir de las 12:30 de la noche. Y nos queda una vertiente más, la económica. Los hoteleros aseguran que están lejos de recuperar los niveles previos a la pandemia, en gran parte por el descenso en el turismo extranjero. Está funcionando al 25% en la comparativa de los últimos 12 meses. ¿El tráfico en los aeropuertos cómo fue en julio, Carlos Sevilla? Pues la llegada de turistas internacionales sube mucho con respecto a meses anteriores, pero todavía está muy lejos de los niveles prepandemia. El mes pasado vinieron más de 4 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, la cifra más alta desde que comenzó el virus, y la llegada de turistas británicos casi se multiplicó por 4 con respecto al mes anterior. Aún así, en julio el tráfico de turistas extranjeros por los aeropuertos se redujo un 60% en comparación con el mismo mes de 2019, antes de la pandemia, y vinieron unos 600.000 británicos frente a los más de 2 millones que nos visitaron entonces. Con estas cifras, tanto el gobierno como el sector turístico apuestan por alargar lo máximo posible la temporada de verano y recuperar en otoño la actividad que no se haya podido recuperar entre junio y agosto. Otro indicador con el que podemos medir si se empiezan a recuperar los niveles prepandemia es el de las pernoctaciones hoteleras. En julio se registraron más por el turismo nacional y se duplicaron cifras del mes anterior. Sí, el mes pasado se registraron más de 26 millones de pernoctaciones hoteleras frente a los 14 millones de junio, y las de los turistas nacionales superaron los niveles previos a la pandemia, aumentaron un 0,4% con respecto a julio de 2019. Sin embargo, el total de las pernoctaciones se situó casi un 40% por debajo de las cifras de hace 2 años, lastradas sobre todo por el desplome de la clientela internacional, que redujo sus noches en los hoteles españoles un 60% en comparación con julio de 2019. Según los datos del INE, también hubo menos hoteles abiertos que entonces, unos 2.500 menos, y la ocupación fue del 52% cuando hace 2 años superaba el 70%. En lo que llevamos de 2021, los hoteles solo han recuperado 1 de cada 3 pernoctaciones que registraron en el mismo periodo de 2019. Radio Murcia, Paqui Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es la situación hoy en el Mar Menor? Todos los científicos coinciden en que hay que parar la entrada de nutrientes en la laguna, pero hay diferentes interpretaciones sobre cómo solucionar el problema, ¿no? Pues hoy, por 9º día consecutivo, han vuelto a aparecer peces muertos en el Mar Menor. Se trata de un episodio que se va expandiendo y que ya se está dando prácticamente en toda la laguna salada, según lamenta la organización ANSE. Tanto los ecologistas como la mayoría de científicos coinciden en que la solución propuesta por el gobierno murciano de abrir la gola de Marchamalo para que haya un intercambio de agua con el Mediterráneo y se oxigene el Mar Menor va a traer más problemas que soluciones. Así lo ha dicho Ginés Luengo, es el decano de los biólogos de la región. No hay que olvidar que tenemos cerca una pradera de Posidonia, que tenemos una reserva marina en Cabo de Palos, que tenemos un parque regional de Calblanque que se van a ver afectados indudablemente por esa liberación de nutrientes, ¿no? Para, digamos, salvar algo que ya está difícilmente salvable, ¿no? El consejero de Agricultura, que también ha estado hoy en la antena de la SER en la región de Murcia, ha defendido en cambio esa actuación. Antonio Luengo. Estamos hablando de una actuación puntual, monitorizada y, lo que es más importante, reversible. Ante las voces de los expertos que apuntan a que hay que cortar de raíz la entrada de nutrientes al Mar Menor procedente de la agricultura intensiva de la zona, el consejero ha culpado al Ministerio de no actuar en el acuífero cuaternario, el que está más cercano al Mar Menor, que acumula gran cantidad de nutrientes. Defiende luego que su departamento procura que se practique una agricultura sostenible. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Segura señala que no le consta que se haya desmantelado ni un solo metro de regadío ilegal de los 800 expedientes que se han abierto. En el plano político, el Gobierno asegura que Murcia tiene competencias suficientes y desde el Gobierno regional se mira a la Moncloa, ¿no? Sí, la propia ministra Rivera ha salido al paso de la petición del presidente murciano que reclama las competencias de costas porque, dice López Miras, tiene las manos atadas. La ministra le pide que actúe en materia de agricultura en la que tiene las competencias la región de Murcia y en ese sentido también se ha pronunciado hoy la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. Que una situación de estas características no se produce en un día, no pasa en un fin de semana, sino que es la consecuencia de muchos años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas para el medio ambiente. Pues a la portavoz del Gobierno de España le ha contestado el presidente López Miras a través de Twitter. El jefe del Ejecutivo Regional lamenta que el Consejo de Ministros no haya declarado al Mar Menor zona catastrófica. El presidente murciano dice que estamos ante una crisis medioambiental de carácter nacional e insiste en que los nitratos del Mar Menor no son de la actividad agrícola. Señala que lo prioritario es actuar en rebajar el nivel freático del acuífero que está junto a la laguna. Mañana, tanto López Miras como la ministra Teresa Rivera se van a ver las caras en un encuentro en Murcia. Antes, la ministra va a visitar el Mar Menor y se va a reunir con organizaciones ecologistas, asociaciones vecinales y alcaldes de la zona. Gracias, Paqui. En las próximas semanas va a comenzar el trámite parlamentario para la reforma de las pensiones. La medida, dice el Gobierno, va a dar tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana. Jordi Fábrega. A partir del año que viene, las pensiones subirán lo mismo que la inflación media del año anterior. A partir de ahora, ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones. Siempre se van a poder revalorizar. Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, explica los detalles del proyecto de ley que elimina el polémico factor de sostenibilidad y blinda el poder adquisitivo de las pensiones. Es un texto que incorpora medidas también para retrasar la edad efectiva de jubilación sin tocar la edad legal, que está ahora en los 66 años y que fue consensuado, destaca el Gobierno, con patronal y sindicatos. Se recupera el consenso tan valioso para que esta reforma sea y perdure en el tiempo y dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y los pensionistas de mañana. El proyecto de ley llega al Congreso mientras el Gobierno tiene que definir los asuntos más complejos de la reforma de las pensiones, entre ellos un mecanismo que incorpore la esperanza de vida en el cómputo de la jubilación y que puede suponer ampliar los años que se usan para calcular la cuantía de la pensión. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.